Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso Nodos del Conocimiento este espacio magnífico que nos ofrecen para hablar sobre nuevos retos en este caso de la enseñanza, de la filología, etcétera, etcétera. Y quería presentar esta comunicación que he titulado Sociocognición en torno al género gramatical y la activación del sexo biológico como injerencia en la lengua española. En este caso, debido al simposio en el que vamos a participar, lo que traigo sería una propuesta sociolingüística. Proviene de este corpus que todavía está en proceso de realización, que estuvimos haciendo en la Universidad de Cádiz desde hace unos cuantos años, un corpus diacrónico para el estudio de las actitudes lingüísticas en América y en España en los siglos XVIII y XIX. Concretamente yo lo basé en estudios de género, actitudes sobre género en la prensa. Y de aquí vino lo que voy a presentarles. Objetivos que me propongo entonces. Demostrar un nuevo marco teórico para la explicación de la designación óntico-sexual del género gramatical, cuándo, cómo y por qué sucede esto, insertar los nuevos universos sociolingüísticos de conciencia, que yo he llamado en esta tesis doctoral y que estoy presentando en diferentes trabajos, genérico o sexuado, para no confundir con el genérico de neutral, precisamente de función no marcada, y no sería lo contrario, y el no genérico, que sería el no sexuado, cuando no hay correlación entre el género gramatical y el sexo, como se verá en los postulados de la sociolingüística cognitiva que presentaremos un poquito más adelante. Aplicarlos a casos concretos, sincrónica, como veremos en la teoría, y de hecho es a lo que se ha dedicado la sociolingüística cognitiva, y si se puede, y esta es una propuesta que también estamos haciendo en algunos trabajos, de forma diacrónica, y veremos cómo. Se utilizará un pequeño corpus histórico donde se reflejen artilugios pragmalingüísticos como el desdoblamiento de género y donde se apliquen estos universos de conciencia que pasamos a explicar. Bien, mientras que por un lado la lengua española, como muchas otras lenguas funcionan de otro modo, podríamos decir que la nuestra es una lengua mutante en el sentido de que a veces sí y a veces no responde a esta correlación entre realidad y lengua, o género gramatical y género natural, o sexo, lo cual no ocurre siempre, como todo el mundo sabe, nos llevaría, o nos pareció que era muy interesante diferenciar cuándo ocurría esto, que es lo que no suele hacerse en los diversos estudios bastante polarizados, ¿no? Como decía Victoria Scandell, los llamados polarizing topics. Por un lado, podríamos hablar cuando tenemos estructuras gramaticales que sí responden a la designación óntico-sexual de los rasgos macho y hembra del espacio extralingüístico. Tenemos lo que hemos llamado un universo genérico en el sentido gender, de que el género sí responde al sexo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para no confundirlo, trabajos últimos estoy llamándolo sexuado. Por ejemplo, en un libro que acaba de salir que se llama La injerencia del sexo en el lenguaje, de reciente publicación en la editorial Peter Lang, por si alguien estuviera interesado, donde todo esto se explica mucho mejor. Bien, en este universo genérico, ¿qué encontraríamos? Por ejemplo, cuando los sustantivos de género exclusivo sí responden con un morfema, en este caso, a la relación entre género y sexo, chico y chica, a heterónimos por pares, hombre y mujer, al morfema de a o de o cuando tienen la función específica y no la no marcada, o negativa, que sería femenino-hembra, o masculino-macho, como por ejemplo los ejemplos anteriores. O incluso en el pronombre de acusativo, del antiguo acusativo latino, ¿no? Que serían lo y la, que sí tienen distinción genérica y que esta distinción genérica responde al sexo, de donde vienen fenómenos también como el loísmo y el laísmo, que hemos estudiado en otro lugar y que sería muy interesante, por ejemplo, porque una persona laísta estaría activando constantemente en su conciencia la relación entre el género y el sexo cuando no debe. Por ejemplo, cuando dice la dije, y la dije está visualizando a la persona como mujer y lo pone en un pronombre, pero no hace falta porque de hecho era un pronombre de dativo, le, que se usa tanto para hombre como mujer y que no tiene digamos, referencia sexual, ¿sí? Y no hay distinción genérica. Por otro lado, tendríamos el universo no genérico o no sexuado, que sería justamente lo contrario, y sabemos que en el español ocurre con muchos tipos de estructuras también. Por ejemplo, todos los sustantivos epicenos, persona, víctima, alma, sujeto, algunos son del género masculino, otros son del género femenino, y ocurriría como en lenguas como el inglés con los sustantivos, por ejemplo, cuando digo a friend, que no estoy designando ningún tipo de sexo. Lo mismo ocurre con este tipo de sustantivos, incluso con los animales, los famosos ejemplos de jirafa, la jirafa macho o hembra, en la que no importa el género gramatical y el género gramatical no codifica estos rasgos de la realidad. No interesa, no importa.
También cuando la palabra hombre, que esto pareciera, hay muchos estudios que están ahora hablando sobre esto, que pudiera estar cambiando, pero como todos los españoles sabemos por conciencia desde que hemos nacido, la palabra hombre tiene un segundo significado que está en el diccionario y todavía en uso y en boga, que se refiere al ser humano. Es decir, no responde al rasgo de macho, sino que hombre se lexicalizó incluso como marcador discursivo, como bien sabemos, ¿no? Para, igual que macho, dialectalmente, para hablar de digamos, la función conativa del lenguaje, de estar hablando con una persona o simplemente llamando su atención. Por otro lado, el morfema o, cuando fuese neutral, lo que hemos llamado en estos trabajos neutral, ser humano, función no específica. Y por último, el pronombre de dativo le, incluso un fenómeno como el leísmo que ya hemos abordado. Y de aquí que veamos las imágenes de este modo, ¿sí? A color cuando la lengua sí respondiese a la realidad, y en blanco y negro cuando no lo hiciese. Que de hecho esto ocurre con lenguas como el estonio o el inglés o muchas otras en las que no hay distinción genérica y no se responde al sexo y no hay ningún problema. Y con esto propongo algo más. Hoy día lo que está pasando en muchos casos bastante polarizados, tanto por un lado como por el otro, es que por un lado se dice que la lengua española no remite, el género no es sexo, y que todo es estructura y funcional, lo cual es incierto, y por lo tanto habría que poner también un poco en solfa todo este tipo de opiniones bastante estructuralistas, porque tampoco es así, porque sí que es cierto que hay cambios. Por ejemplo, la palabra jueza, que siempre lo pongo como opinión, que ya está admitida, o muchas otras profesiones, ¿no? Incluso yendo contra la propia norma sincrónica. Pero bueno, esto es otro asunto. El caso es que depende de la actitud de los hablantes y de su conciencia sociolingüística. A veces hay elementos de un universo que se van a poder pasar al otro. Por lo tanto, estas opiniones que dicen que la lengua española sería solo forma, en la que la forma no responde al sexo, estarían equivocadas y podrían llevarnos por ejemplo, acabar teniendo una lengua en la que el género, y sería una forma de solucionarlo si se pusiera de acuerdo la sociedad entera a lo largo del tiempo, de que no hubiera género gramatical, o que el género gramatical no sirviera para nada, para ningún tipo de referencia al sexo, como sabemos que ocurre en otras lenguas. De hecho, en el inglés antiguo era diferente también. Entonces, podría pasar que el español llegara a ese extremo si quisiéramos. O podría pasar lo contrario, que también hay muchas otras ideologías lingüísticas en pugna hoy día, que están diciendo que el género siempre es sexo, lo cual también es incierto. Y por eso el radicalismo en este tipo de posturas a mí me parece bastante inexacto desde un punto de vista científico. En cualquier caso, legítimo, depende de quién lo quiera ver así, y podría llevarnos también en su lado contrario a una lengua en la que todo morfema, que es lo que parece que estamos queriendo conseguir hoy día, o toda palabra remitiese al sexo, lo cual también podría ser otro problema. Entonces tendríamos epicenos como personas, víctimos, hombre siempre sería macho, la O no existiría como función no marcada, y entonces tendríamos quizá otra como la E, etcétera, etcétera. Bueno, todo este problema del el llamado sexismo lingüístico por la crítica feminista del lenguaje podría llevarnos a eso, a ya no ver la lengua española como una mutante en la que hay dos universos distintos, sino que solamente habría uno. Y en estas pugnas entre construir la lengua en base a solamente un universo u otro, es donde creo que se basan la mayoría de los errores hoy día. Vamos a explicar, a través de esta teoría y este nuevo marco metodológico que construimos en aquel corpus y en nuestro trabajo doctoral que salió más tarde en una monografía como la que les hablaba antes, cómo se podría analizar todo esto. Bien, la lengua, a través de sus estructuras, sabemos que es un conjunto, un sistema de formas, pero claro, todo esto pasa por la conciencia del hablante, y aquí es cuando traemos el marco sociolingüístico. Es aquí, en la conciencia del hablante, donde entrarían los dos universos que yo propongo, el no genérico o no sexuado y el genérico o sexuado. Esta selección de un universo genérico tendría que ver mucho con las actitudes, las creencias y la necesidad de referenciar en la realidad o no esto, como se verá de algunos ejemplos, y en este caso es cuando la persona, en su conciencia, llega al uso de la lengua y al acto discursivo, sea histórico, escrito o hablado o en el presente, en el que a veces va a cambiar una estructura, ¿no?, dependiendo de si quiere designar el sexo o no, lo que hay diferentes herramientas en el español para hacerlo. Pero siempre sería algo que ocurriría en esta selección de estos dos universos, que serían partes dimensionales, por así decirlo, de la conciencia del hablante. Bien, y dicho esto, ¿cómo podemos explicar esto desde un punto de vista teórico, con las herramientas que tenemos hoy día? Pues les pongo un ejemplo muy común en el que había un trasvase de estas formas, antes de llegar al marco teórico definitivo.
Una persona del género masculino. Estos son ejemplos que se encontraron en la prensa del 18 y del 19 y en español en general constantemente. ¿Por qué? Lo que se estaría haciendo con esta llamada, que hemos llamado en otro trabajo, antineutralización contextual, es que un epiceno, al ser solamente género gramatical femenino en este caso, y no responder al sexo, se debe antineutralizar esos rasgos que estarían neutralizados, lo macho y lo hembra, de manera contextual, sintáctica. Por lo tanto, se hacen con perífrasis contextuales como del género masculino, o del sexo macho, o del sexo barbudo, o del sexo, del bello sexo, que son los tópicos del 18 y del 19, ¿no? Bien, y así tendríamos entonces todos estos tópicos, ¿no? Del sexo barbudo, del sexo débil también, que estuvo tan polemizado últimamente, etcétera, etcétera. ¿Por qué estaría ocurriendo todo esto dentro de este molde narrativo, de este molde teórico que estamos utilizando? Pues porque persona, que es un sustantivo epiceno del género gramatical femenino, tendría lo que hemos llamado designación de rasgo sexual cero, ¿de acuerdo? La estructura del epiceno, y esto es una propuesta también porque no se ha estudiado así hasta el momento, en el fondo podríamos decir que de una forma en ausencia, tendríamos los rasgos de macho y hembra neutralizados dentro, ¿sí? No es el mismo caso de otros sustantivos, como por ejemplo los sustantivos de género común, como podría pasar con el, la juez, o el, la fiscal, o el, la periodista, que son sustantivos en los que el género que refiere al sexo va marcado de otra forma, en este caso desde un punto de vista sintáctico a través de un artículo. Pero la terminación de la palabra, la Z de juez, por ejemplo, ni remite a macho ni a hembra. Sin embargo, fíjense lo interesante que es la historia y para lo que podía servir la sociolingüística, que por diferentes motivos, igual que en su día cambió también una palabra como modista a modisto y se creó un nuevo significado, digamos que la adicción artificial de un morfema totalmente anormativo, a jueza, que hoy día nos suena a todos perfectamente natural y que podríamos decir que está asentado ya como cambio lingüístico, proviene también de motivos sociales, ¿sí? De actitudes sociolingüísticas en las que las personas asociaban la palabra juez, e incluso acabando con Z, con hombres. Y por lo tanto, como no ha habido juezas en la historia, de repente empieza a usarse una normativa que cobra de repente vigencia, y en este caso esto es muy interesante desde el punto de vista ideológico, ver cómo al final las actitudes de los hablantes pueden modificar la lengua, de lo que ya habló en su día bastante, por ejemplo, el gran sociolingüista Labov, ¿sí? Entonces, con estos sustantivos no estaría ocurriendo lo mismo que con el epiceno, ya que sí se marca el sexo de otro punto de vista. En el epiceno, el género gramatical siempre es el mismo, y no se diría la persona, el persono, o el persona, siquiera. Pero sí que podría darse alguna vez algún cambio de ese tipo. Es seguramente muy difícil con este tipo de sustantivos que ocurra. Por eso decimos que los rasgos macho y hembra, de aceptarse esta teoría, podría considerarse que están neutralizados y por lo tanto esto podría ser un sincretismo léxico-semántico de estos dos rasgos dentro de la propia naturaleza inherente del epiceno. Entonces, con circunloquios o perífrasis contextuales como del género masculino, se estaría añadiendo ese rasgo que falta y que está ausente en la propia estructura del epiceno. Esto sería lo que nosotros llamábamos en el libro y en aquel proyecto un trasvase de una estructura del género, del universo de conciencia sociolingüístico no genérico o no sexuado, como es un epiceno como persona, en el que el hablante, a través de su propia actitud en la selección de su conciencia de un universo sociolingüístico genérico, la trasvasa y convierte una persona que es, para que nos entendamos, asexual o asexuada desde el punto de vista lingüístico, le transmuta los valores y los rasgos del sexo del espacio extralingüístico a través del contexto. Y esto lo hace, al igual que podría hacerlo un inglés diciendo a male friend, por ejemplo. Bien, desde este punto de vista, cuando nosotros hablamos de lenguaje inclusivo en estos trabajos, no nos estamos refiriendo a lo inclusivo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista lingüístico. La inclusión lingüística sería justamente lo contrario, ¿sí? Las neutralizaciones, la economía. Por ejemplo, que la palabra hombre asuma dos rasgos diferentes, como macho y también como ser humano, como especie. O lo que ocurre con las palabras epicenas, que ya hemos dicho que tendría dos rasgos dentro de uno. O lo que ocurre con las oposiciones privativas, de lo que hablaron Cosserius, Lyons y muchos lingüistas. Día para día y para noche. Cuando decimos he pasado 4 días en Praga,
No estamos diciendo que hemos pasado solamente los días sin sus noches, sino que ya día incluye el otro concepto. Y esto pasa con muchos otros dobletes en español, o con muchos más que dobletes, con pares de palabras, en el nivel léxico-semántico en el que una palabra incluye las otras. Esto en el fondo sería incluir, sería lo inclusivo desde un punto de vista lingüístico, que es lo contrario a la exclusión, que sería separar elementos, como vamos a ver. Todo esto visto desde un punto de vista, sí que es cierto, funcionalista. La exclusión lingüística sería, por lo tanto, lo que nosotros hemos hablado como la antineutralización o lo antieconómico, que es lo que suele darse y no debería estar mal, que es lo que defendemos en muchos trabajos últimos, siendo antieconómico, porque el discurso evidentemente no tiene ninguna regla que diga que tenga que ser por fuerza económico. Y aquí habría antisincretismos cuando se hubieran creado nuevas palabras, por ejemplo, a lo mejor socia en su día que no existía como socia de socio, o jueza, como hemos hablado, o muchos otros ejemplos, que podían haberse dado incluso en contextos discursivos que encontramos en la prensa de broma como colego, que sabemos que no transmutó en cambio lingüístico. Pero esto ocurre también, y es el ejemplo que vamos a traer en esta conferencia, cuando hacemos los llamados de desdoblamientos o bimembración, que es un tema de trabajo en el que últimamente me he volcado y en el que estoy elaborando bastantes publicaciones para el que interese. El desdoblamiento, y no solamente ahora, y no por cuestiones de inclusividad social o de feminismo social, sino simplemente desde el punto de vista lingüístico, porque es una herramienta pragmático-discursiva que hemos utilizado desde el siglo XIII, y lo tenemos en los fueros antiguos y en muchos documentos notariales y en diferentes corpus, y se ha estudiado en diferentes tradiciones discursivas. Los hombres y las mujeres, las personas de ambos sexos, los alumnos y las alumnas, los niños y las niñas del colegio. Todo esto que lo hemos estudiado, como le decimos, en diferentes tradiciones y a través de diferentes marcos metodológicos o teóricos, es muy interesante ver que el desdoblamiento de género, como defendemos, no solamente se da a través de morfemas, es decir, niños y niñas, sino que también se hace de forma sintáctica, por ejemplo, como hemos visto aquí, las personas de ambos sexos. Esto es algo muy común que encontramos por la propia característica inherente del epiceno, que no remite a sexo. Y también se hace con pares de heterónimos, los hombres y las mujeres, los curas y las monjas, etc, etc. Bien, pues pasamos al corpus antes de explicar, que lo voy a dejar para el final, cómo sería o cómo podríamos volcar todo este tipo de actos verbales y de prácticas que estamos viendo desde el punto de vista teórico y ahora desde un punto de vista más práctico e incluso diacrónico. ¿Cómo podríamos estudiar esto y desde qué marco teórico hemos propuesto? Y habría que investigarse mucho más, porque ya les digo que no hay muchas investigaciones al respecto del género gramatical dentro de este marco teórico. ¿Cómo podríamos verlo en bimembraciones o desdoblamiento, como hemos visto, en tradiciones discursivas que hemos llamado, y esto habría que verlo con mucho cuidado porque sabemos que es un concepto bastante peleón, en la historia? Si aceptáramos que existe una tradición profesional, lo cual yo estoy llevando ahora en otros artículos, es decir, tipos de textos o géneros textuales que entroncan una propia tradición, que no tiene que ser solamente anuncios laborales, pueden ser anuncios laborales o incluso en determinados reportajes o noticias que se daban en los periódicos, los editores o la propia opinión pública, como pasaba, por ejemplo, en los primeros periódicos del archiconocido periodista Francisco Mariano Nifo. Bueno, en este caso, de hecho, tenemos aquí alguna noticia del diario noticioso Curioso Erudito, ¿no? Pero también algunos otros y otros de la misma época y de épocas posteriores también. Una tradición discursiva profesional, esto es, cuando se hablase de profesiones, cargos sociales o sustantivos que suelen, de hecho en español, remitir más que otros a la cuestión del sexo extralingüístico. Bien, en este sentido, disculpen, veamos por ejemplo esta primera noticia. Punto séptimo, las señoras, señores, amas o amos de cualquier condición que sean y necesiten criadas o criados para cualquier fuente de servicio doméstico, bla, 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 las circunstancias de la criada o criado que desean. Fíjense, incluso al final, para que vayan a vista los criados o criadas que necesiten. Fíjense incluso en la cuestión del foco y cómo cambia a veces criadas o criados, lo pone antes o después, y se está desdoblando todo el tiempo, incluso en señoras y señores, amas y amos. Este tipo de desdoblamiento era algo constante y no se hacía por una motivación como podría serlo hoy día política, sino seguramente por necesidades sociales y porque el cargo de criada y criado eran diferentes.
Pero esto se hacía con todo tipo de sustantivos que remitiesen a profesiones. Por ejemplo, fíjense en el segundo, que aquellos actores o actrices más sobresalientes y más favorecidos cuando representaban, no les estoy diciendo las fechas, pero las tienen puestas ahí con la cita de cada periódico, ¿de acuerdo? Y si las quisieran podrían escribirme a mi correo, que dejaré en última instancia al final de la ponencia. Para los trabajadores de uno y otro sexo, en la época nuevamente, en el 86 ya, esto ya es muy adelante en el tiempo, pero he traído una selección muy escueta, ¿de acuerdo? Para no alargarme más de lo necesario. Otro, por ejemplo, y cantantes de uno y otro sexo. Fíjense que aquí cantantes no dicen cantantes y cantantas, ni los o las cantantes, que se podría hacer, que es como se hace de hecho con un sustantivo de este tipo de género, sino que se hace contextualmente, y esto ocurre porque la lengua española lo permite. Cantantes de uno y de otro sexo, que pretendían agradar en Sevilla. Una bimembración, en este caso contextual. Pero podemos seguir viendo otras. Como entre damas como entre caballeros, esto ya podría considerarse una bimembración de otro tipo, está más dentro de una frase, en otro tipo de contexto y con más sintagmas, pero sigue siendo al fin y al cabo una bimembración contextual. Los hombres y las mujeres, en el segundo. Y incluso aquí, aunque admitamos la igualdad en las facultades de uno y otro sexo, este tipo de sintagma de uno y otro sexo, o del sexo débil y del sexo barbudo, etc., era bastante interesante porque ocurría muy a menudo. Por ejemplo, fíjense que en la segunda frase dicen que el espíritu de las mujeres se cultiva menos que el de los hombres. Esto sigue siendo otra vez, está hablando de lo que hemos llamado contraste de sexos. Al haber un contraste de sexos, en este caso, ¿de acuerdo? Y ya no serían solamente profesiones, también se estaría produciendo, discúlpenme que lo tenía tapado, tradición discursiva, contraste de sexos, también estaría propiciando o motivando esta serie de antineutralizaciones contextuales, morfológicas, etc. En otra, como la estadística demográfica, que titulamos así, también cuando se daban estadísticas y se utilizaban en muchos casos epicenos o no, ocurrían bimembraciones. Por ejemplo, la capital de Salamanca, donde las defunciones del 1 de julio al final ya la primera semana de septiembre han ascendido a 31, correspondiendo 21 de aquellas al sexo masculino y 27 al femenino. Cuando se daban cifras había que estar constantemente hablando de un sexo y de otro, y a veces se hablaba de ellas y de ellos, etc. Pero esto también podía ocurrir en lo que podría aceptarse si se llamaran así, se estudiara en un conjunto y un corpus mucho más grande, como estábamos intentando hacer en ese trabajo, en una TD escolar, por ejemplo, cuando se hablaba de maestros y maestras o de alumnos y alumnas, que esto era una constante también, porque las escuelas funcionaban por segregación de sexo, generalmente, y hubo muchas en las que seguramente empezaron a incorporarse grupos mixtos. Y esta incorporación de la mujer en las escuelas, que no la había habido antes, seguramente produjo también problemas lingüísticos, que por cierto también es algo que estamos estudiando en otro trabajo que ya ha salido publicado y está en prensa. Enseñanza privada de los alumnos de uno y otro sexo, premios por muchos de los alumnos de uno y otro sexo, las escuelas primarias normales de uno y otro sexo, etc. Bueno, este es un testimonio un poco largo, vamos a ver solamente las partes que más nos interesan, que es para demostrar en este caso cómo incluso, fíjense, a final del siglo XIX, en el mundo femenino, salía esta noticia en la que se hablaba de esta segregación de sexos que todavía ocurría en las escuelas, ¿no? Y de algún modo se justificaba el porqué, ¿no? Pero ya se empezaba a hablar de que la amistad entre el hombre y la mujer es un imposible, juntos se ven por doquiera jóvenes de ambos sexos, que pasean, que pintan. ¿Esto en qué consiste? ¿Por qué en España levantamos esta muralla entre los dos sexos? ¿Qué consecuencias se obtienen de este sistema receloso? Bueno, como ven, se estaba reflexionando ya sobre este tema, ¿no? Si era importante que las escuelas siguieran, por ejemplo, siendo segregadas, o si pudiera haber escuelas mixtas. Fíjense en lo que dicen al final, después de muchos desdoblamientos dentro del texto completo, ¿no? En el extranjero, especialmente en la América del Norte, existen escuelas andróginas o mixtas, a las que asisten mezclados los dos sexos, que van lentamente acostumbrándose al trato mutuo, ellos tomando de la mujer la suavidad y la dulzura de su carácter, ellas del hombre la fortaleza del varonil espíritu. Fíjense qué análisis de estereotipos de género se podría hacer a raíz de este testimonio, ¿no? Que también, por cierto, va en otro artículo que estamos sacando. Acostumbrada a los niños y a las niñas, seguimos con otros, un liceo y escuelas comunales y privadas en gran número para gentes de uno y otro sexo de ambas religiones. Fíjense que estas tradiciones discursivas, que yo he ido llamando con diferente nombre, al final remiten a lo mismo y a la necesidad referencial del mundo extralingüístico de hacer referencia a los dos sexos.
Continuamos pues, y ya si pasamos por último, para ir acabando, a cómo estaríamos explicando nosotros esto desde el marco teórico del que hemos hablado de la sociolingüística cognitiva, ¿de acuerdo? De aceptarse esto, en la sociolingüística cognitiva podríamos hablar de la activación de universos sociolingüísticos dimensionales dentro de la conciencia del hablante, que así se expresa, habla o escribe. Por ejemplo, el universo sociolingüístico genérico, o como ya hemos visto para romper la ambigüedad, sexuado, hablaría de niños y niñas, una persona del sexo masculino, un alumno del género femenino, maestros y maestras. Todo este tipo de herramientas que acabamos de ver entrarían dentro de este universo, ¿de acuerdo? Sin embargo, el universo sociolingüístico no genérico o no sexuado sería cuando utilizáramos estructuras neutrales como el género no marcado en español, que se hace con el que todavía llamamos masculino, que yo sigo pensando que no habría que llamarlo masculino para no confundirlo, porque realmente es un tercer género si se quiere, o por lo menos tiene una función que no es la de marcar macho, que mucha gente confunde, como cuando se dice los alumnos y se está hablando de los alumnos en general. Y esa O, al igual que la A de persona, nos remite a sexo. De hecho, esta O aquí no está remitiendo a sexo. Aquí hay un sincretismo de género también, en el que tanto lo macho como lo hembra está dentro de un morfema. Lo mismo que estaría pasando con las personas o maestros, etc. En este caso estaríamos hablando del universo sociolingüístico de conciencia no genérico. Es decir, el hablante no activa cuando habla, con estos casos, una asociación entre género gramatical y sexo, entre lengua y realidad. Cuando sí se hiciera, y esto puede ocurrir por motivos políticos incluso, la persona va o a desdoblar o a usar un alumnes o alumnex o una arroba, etc. Todas esas cuestiones de cambio de un morfema, sea equivocado o no, que eso es un tema aparte, en el fondo, desde un punto de vista político, podría tener incluso legitimidad, estemos de acuerdo o no, pero lo que hace, y eso es lo que nos interesa explicar aquí, lo que estaría haciendo esa persona es, digamos, interpretar constantemente algo que está dentro de un contexto de un universo sociolingüístico no genérico, interpretarlo como si podría ser sexual, es decir, estaría trasvasando todas estas estructuras al universo sociolingüístico genérico o sexuado. ¿Por qué? Por un motivo de conciencia. Francisco Moreno Fernández ha dicho en su famoso manual de sociolingüística cognitiva: los actos, los enunciados, los discursos o los intercambios conversacionales no está completamente fijado antes de la producción lingüística, sino que se negocia durante la interacción, en el marco y con la incidencia de contextos específicos. Esto es sociolingüística sincrónica, análisis del discurso, y esto es lo que estamos haciendo aquí cuando analizamos cómo una persona en su conciencia está hablando, escribiendo y cuándo le interesa remitir al sexo y cuándo no. Esto supone fundamentalmente que la comunicación opera con significados emergentes, es decir, que emerge en el momento que ese universo de conciencia se activa por parte del hablante, siquiera parcialmente, que afectan también a los componentes de cualquier tipo de producción. Esta interacción sería lo que ellos utilizan en la sociolingüística cognitiva, términos como procesamiento cognitivo. Los contextos específicos, fíjense, de aceptarse lo que hemos visto en esta conferencia, se podría decir que serían las tradiciones discursivas cuando hablásemos de corpus históricos, ¿de acuerdo? O incluso de ahora en el nivel del análisis de la conversación y del discurso. Entonces, si se aceptara que esto que está basado en sociolingüística sincrónica pudiera utilizarse en la historia, tendríamos que remontarnos a estudios de conciencia, como hacemos en este tipo de corpus, de conciencia lingüística en el pasado, a través de corpus históricos, y tendríamos que interpretar cuando, por ejemplo, con los desdoblamientos se estaría activando la conciencia del hablante incluso en tiempos pretéritos. Significados emergentes serían, en este caso, la bimembración y el desdoblamiento de género al activar el universo sociolingüístico genérico o sexuado del que estamos hablando todo el tiempo en esta conferencia. Vamos acabando con algún testimonio un poco más cómico para ver esta activación de la realidad y de la confusión de los géneros y los sexos. En una escuela vamos a ver, Pascualito, ¿cuántos géneros se conocen? 3. Perfectamente. ¿Cuáles son, Pascualito? El género masculino, el femenino y el neutro. ¿Cuál es el género masculino? El que me conviene a mí. ¿Y el género femenino? El que no le conviene a usted. ¿Y el neutro? El género humano, porque participa de los dos. Y le dicen: hijo mío, te falta el género tonto a que tú perteneces. Esto salía en la revista o en el diario Gil Blas. Seguimos con otro en el periódico Para Todos, 1874, en unos exámenes: niño, ¿a qué género pertenece el nombre pez? A 3.
al masculino, al femenino y al neutro. Ponga usted en ejemplo el pez, la pez y López. Bueno, aquí hay evidentemente juega con la ambigüedad fonética, ¿no?, de lo que ocurre al mezclar el pronombre en una frase o en una palabra, el pronombre con el propio apellido, ¿no? Digamos, una vez estuviese ya adjunto de la carcajada. En definitiva, y con esto llegamos al final de esta conferencia, las conclusiones que habríamos sacado es que los hablantes del siglo XIX y del siglo XVIII, y en general los hablantes, a través de corpus en estos siglos, en su uso implícito de la lengua española utilizaban estructuras de un universo no genérico sin relación al sexo designado, así como también estructuras del universo genérico o sexuado que sí relacionaban con el sujeto designado dependiendo de las tradiciones discursivas o, en sincronía, del universo de conciencia que se elige al hablar, ¿de acuerdo? Como acabamos de explicar. La bimembración sería entonces un caso de activación de un nuevo artilugio sociolingüístico denominado universo sociolingüístico genérico, donde el hablante, debido a ambigüedades, neutralizaciones lingüísticas, precisaba de hacer uso de más estructuras para especificar la categoría óntica sexo a través de la lengua. Por último, este fenómeno se podría estudiar en relación con conceptos como interacción, procesamiento cognitivo e incluso las tradiciones discursivas a nivel diacrónico, para entender la forma en que operaba la conciencia lingüística de los hablantes que asociaban estructuras gramaticales con la realidad de la prensa del siglo XIX, y no solamente, como hemos visto que esto se puede, y de hecho donde más se utiliza, volcar en el presente, serviría, o podría servirnos para estudios posteriores, para estudiar cuándo los hablantes de español, si todavía aceptan que la lengua, nuestra lengua, es una lengua mutante, que orbita en torno a dos universos de conciencia diferentes, cuándo sí remitiría al sexo, cuándo no, y por qué los hablantes a veces, por diferentes actitudes y creencias sociolingüísticas, terminan haciéndolo. Nada más, con esto me despido, muchísimas gracias, espero que les haya sido útil. Gracias a todos, a todas, a hombres y mujeres, criaturas, personas, sujetos de uno y otro sexo, y aquí tienen mi contacto por si a alguien le hiciese falta en el futuro o quisiera contactar para cualquier tipo de contacto profesional. Muchísimas gracias y hasta luego.